Regresando al Salmo 77. Hace 2 semanas hablamos de este salmo, la importancia de este salmo, porque en este salmo se nos da un reporte para nuestro beneficio. Este salmo fue escrito para nosotros. Un hombre que está a punto de perder su fe, pero un hombre que encuentra el camino de regreso, eventualmente una fe más grande, una fe más poderosa, una confianza en el Señor más grande. Y nos dice exactamente cómo Él lo hizo. Entonces, esta mañana el tema es la cura para la duda. Es el tema de esta mañana. ¿Cómo podemos curarnos de la duda? Porque sea quien sea la persona, el cristiano que tenga más años en el Evangelio, van a haber momentos de duda en nuestra fe. Aunque no queramos, aunque confiemos en el Señor, vienen momentos de duda. Entonces, es importante entender esto, que cuando vienen estos momentos a nuestra vida, no estamos solos. Los salmos son muy útiles, todos los salmos, porque en sus palabras poéticas, sus palabras hermosas, en tan hermoso que es su lenguaje, tan tranquilizador que son los efectos de esas palabras, son muy verdaderas a la experiencia nuestra, a la experiencia del corazón humano. Las palabras que fueron escritas hace siglos, muchos años, todavía se relacionan a nosotros porque las cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida son las mismas cosas que ellos experimentaron. Entonces, estas palabras fueron escritas para nuestro beneficio. Tenemos en los Salmos reportes de cómo hombres y mujeres enfrentaron problemas similares a los nuestros en su vida espiritual. En su vida espiritual, nosotros pasamos por momentos difíciles. Pero están registrados aquí para nosotros, no solamente el problema, sino paso a paso, cómo ellos regresaron o buscaron encontrar la manera de regresar a la solución, encontrar la solución a sus problemas. No solamente físico, emocional, pero también espirituales. La palabra fue escrita para nuestro beneficio, para que aprendamos cómo nosotros podemos también, como ellos, regresar a un lugar de fe, de confianza en Dios. Los primeros versículos del Salmo 77, ¿te recuerdan? Hablábamos de cómo este hombre, el escritor, el salmista, se encuentra en una angustia emocional. Él está experimentando una angustia emocional, un problema. Y en su problema, él viene a clamar a Dios. En su dolor, en su angustia, él clama a Dios. Viene como un cristiano, un verdadero, o como una persona, viene en su angustia, en su dolor, viene buscando ayuda. Viene a clamar a Dios, como cada uno de nosotros. Pero si usted recuerda de este problema que él tiene, ahora surge otro problema cuando él viene ante la presencia del Señor. Porque parece ser que el cielo está cerrado. Parece ser que Dios no le está escuchando. Parece ser que Dios le está ignorando. ¿Y quién de nosotros no ha sentido eso en la experiencia como cristianos? Que venimos a Dios con nuestra angustia, con nuestra carga, con nuestro dolor, y decimos, Señor, ayúdame. Te necesito, Señor, ayúdame. Y parece que el cielo está cerrado. Parece que el Señor nos está ignorando. Entonces, Él ahora tiene un segundo problema. Porque no solamente trajo su problema, su angustia, su ansiedad ante el Señor, pero ahora el segundo problema es que parece que Dios no lo está escuchando. Ha llegado un momento de con él siente que el Señor lo está ignorando. Y entonces comienza a hacer ciertas preguntas. Por su mente comienzan a pasar ciertas preguntas que sin duda usted y yo hemos tenido en nuestro momento de prueba. Nuestra prueba de nuestra fe. Versículos 7 al 9. Pregunta el salmista: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Preguntas
que sin duda vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando pasamos por momentos difíciles y clamamos a Dios y parece que Dios nos responde, vienen preguntas a nuestra mente. ¿Es Dios real? ¿Será Dios real? ¿Es God real? ¿Será Dios real? ¿Podemos confiar en el Señor? ¿Podríamos confiar en el Can I trust in the Lord? ¿Puedo yo confiar en el Señor? ¿Será Dios real? Estoy clamando y no parece responder. Estoy clamando y parece que me está ignorando. ¿Será que Dios no es real? ¿Será que no puedo poner mi confianza en Él? ¿Es válida la fe? ¿Será la fe algo verdadero? Preguntas que vienen a nuestra mente como humanos. Somos humanos. Y lo hermoso es la palabra que el Señor se recuerda que somos polvo. Nos tiene misericordia. Dudamos porque somos humanos. Entonces, este salmista, este hombre, en su gran aflicción, en su mente, en su corazón, expresa aquello a lo que lo ha llevado la lógica de sus circunstancias. Él está pasando por un momento de aflicción y ahora parece que el Señor no le está contestando. Entonces él viene y esto es su expresión. Hace estas preguntas y concluye tristemente, pues parece ser que Dios ha cambiado. El versículo 10 lo puse aquí en la pantalla, en la traducción Reina Valera actualizada, porque como que hace más sentido a nosotros. Él concluye, dice, y pienso, mi tristeza es que haya cambio en la diestra del Altísimo. Si mi tristeza es que Dios ha cambiado, el Dios en quien yo he creído ha cambiado. Esa es mi tristeza. Entonces él llega a esta conclusión en su angustia por su problema, ahora en su angustia porque el Señor le responde, él llega hasta su conclusión. Dios ha cambiado. Pero gracias a Dios que finalmente, como vamos a ver en este salmo, este hombre ve hacia dónde va. Es un hombre de fe, es un cristiano, es una persona que cree en Dios, pero está pasando por un momento difícil, un momento de prueba. Y él como que se detiene por un momentito, está a punto de caer en desesperación y se detiene por un momentito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Si Dios, yo he confiado toda mi vida en Dios, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. ¿Por qué estoy pensando estas cosas? ¿Por qué me siento de esta manera? Él, como dije la semana pasada, iba rumbo hacia una total pérdida, una pérdida total de su fe. Estaba perdiendo la fe. Y tristemente, mis hermanos, usted y yo conocemos a muchas personas que porque Dios no les contestó su oración, o Dios no les contestó de la manera que querían que Dios les contestara, se han apartado de la fe, han dejado la fe. Esa era la condición de este hombre, salmista. Iba para ese rumbo, iba rumbo a una pérdida total de su fe. Dios no estaba contestando su petición. Pero en un instante, gracias a Dios, y una vez más, esto para que nosotros aprendamos, en un momento él como que recapacita y ve hacia dónde va y reconoce que él ha comenzado en un lugar inadecuado, no apropiado. Por un instante, él reconoce que está ahora atrapado en sí mismo, en su situación, en su circunstancia. Está siendo gobernado por sus emociones. Esta es una persona emocional. Cuando estamos por un problema, somos personas emocionales. Nuestras emociones toman control de nuestra vida. Y él reconoce por un momentito, mi problema exterior, puedo decirlo así, y mi problema ahora interior, mi alma, está siendo gobernado por mis emociones. Y esto siempre sucede porque el momento que nosotros nos permitimos ser gobernados por nuestras emociones, ponemos en peligro los procesos que Dios quiso que gobernaran nuestras vidas. Olvidamos lo que el Señor está haciendo. Entonces, de la palabra que todas las cosas obran para bien, son para bien. Entonces, nos olvidamos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestras emociones toman el control. Y entonces comenzamos en un plano muy estrecho, muy limitado, y estamos restringidos a ese plano. No vemos ninguna otra cosa, ningún otro hecho, solamente aquellas cosas a las cuales estamos reaccionando emocionalmente. Nuestro problema y el hecho que parece que Dios está ignorándonos.
Y tristemente, mis hermanos, este es el problema con muchas personas, muchos cristianos, que por un momento no pueden ver ninguna otra cosa que está ante ellos, solamente aquella cosa que en ese momento está afectando sus sentimientos. Están siendo gobernados por sus sentimientos. Y por eso se distorsiona el juicio. Nuestro juicio se distorsiona. ¿Por qué? Porque nuestras emociones toman el control. Y perdemos la fe. Perdemos la lógica espiritual, podemos decirlo así. Nos olvidamos de la palabra del Señor. Que creemos, nuestra fe está basada en la palabra del Señor. Entonces, este hombre en Salmo 77, de repente se da cuenta, realiza lo que está haciendo. Y luego él reconoce y sabe, porque cada uno de nosotros sabemos cuál es la respuesta. En tu momento de duda, aunque a veces somos gobernados por nuestras emociones y parece no es la respuesta, en nuestra mente no sabemos cuál es la respuesta. Y ese es el momento, este punto donde llega este hombre. Llega al momento cuando él reconoce que si se deja llevar por sus emociones va a perder su fe. Y dice, yo reconozco cuál es la respuesta. Vaya conmigo a los versículos 11 y 12. Él lo describe por nosotros. Dice, es verdad que estoy en esta situación. Dice, pero me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y vemos aquí, en una manera muy general, que este hombre ha aprendido que el lugar para iniciar o comenzar es en pensar en Dios. Para no perder completamente la fe, tenemos que regresar a pensar una vez más en Dios. Y el versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová. Entonces, mis hermanos, cuando comenzamos a pensar en Dios, en relación a los problemas emocionales, pronto descubrimos que nosotros conocemos la gran verdad, que incluye todas las otras verdades. Entonces, nuestra visión, la visión de Él, se amplía para abarcar toda la gama de la verdad. Dios es un ser poderoso, Dios es grande y Dios abarca todas las otras verdades dentro de sí mismo. No hay nadie como nuestro Dios, es incomparable. Entonces, él dice, me acordaré de las obras de Jehová, haré memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Aquel en que hemos puesto la confianza, mis hermanos. A veces tenemos que recordarnos. Como dije, Él está compartiendo para que nosotros aprendamos la experiencia que nosotros hemos vivido. ¿Quién de nosotros no hemos flaqueado nuestra fe? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Clamo y parece que no me respondes. Pero él reconoce que si continúa este pensamiento, va a perder su fe. Por eso él llega a este punto, cuando dice, no, yo sé cuál es la respuesta. Ahora, quiero que veamos estos mismos versículos en más detalle. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿dónde podemos comenzar o empezar a confiar en Dios? La respuesta la vemos en el versículo 11. La respuesta es comenzar con las obras de Dios, con sus hechos, no sus palabras, sus acciones. Esto es muy importante que aprendamos. Una vez más, esto fue escrito para nosotros, para nuestro beneficio. Cuando comenzamos a meditar en Dios, a pensar en Dios, no debemos de enfocarnos en sus palabras, sino que en sus obras, sus hechos, las obras de Dios. Esto es muy importante. Es verdad, mis hermanos, que las palabras de Dios son palabras tremendas, maravillosas. Toda la Biblia es llamada la palabra de Dios. Las palabras de Dios son extremadamente importantes para la vida humana. Jesús lo enfatizó. Usted recuerda en Mateo 4:4. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque si pensamos que la vida solamente se consiste de recibir las cosas que necesitamos físicamente, entonces estamos viviendo una vida muy superficial, muy infrahumana. El hombre nunca estuvo destinado a vivir solamente por el pan, sino, continúa diciendo, sino dice Jesús, de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, debemos aprender y entender esto, que la vida, mis hermanos, nunca va a adquirir la dimensión, la profundidad, la riqueza que debería tener si nosotros nos entregamos a leer y a entender las palabras de Dios. Entonces, es importante. Porque no quiero que quede muy claro, no estoy diciendo que la palabra de Dios no son importantes, son de suma importancia, pero no es el lugar donde debemos comenzar nuestro pensamiento con Dios. El salmista lo está haciendo muy claro. Las palabras de Dios son muy útiles, son enriquecedoras, pero su llamamiento se dirige a una fe que descansa sobre las obras de Dios. Las palabras de Dios nos dirigen hacia las obras de Dios. Y ese es el lugar donde debemos comenzar en nuestro pensar de Dios, especialmente cuando estamos pasando por momentos de prueba de fe. Comenzar a pensar con las obras o en las obras de Dios. Miren, esto es muy verdadero en el nivel humano. Porque las obras revelan mucho más lo que una persona es que sus palabras. ¿No es así? Porque hay personas que hablan muy bonito, pero su vida, sus obras reflejan totalmente otra cosa. Hay muchas personas que dicen ser cristianos por boca, o escuchándonos hablar, son cristianos maravillosos, pero su vida refleja otra cosa. Entonces, las obras hablan mucho más que las palabras. Por eso es salmista aquí. Recordé de Dios, pero no solamente, aunque las palabras de Dios son verdaderas, son fieles y verdaderas. Pero dice, recordé no las palabras, recordé las obras de Dios. Por eso debemos nosotros comenzar nuestro pensamiento de Dios en tiempos de duda con las obras, no sus palabras. Es importante que nosotros aprendamos esto. Es lo que el salmista aprendió y lo registró, lo escribió para nuestro beneficio en tiempos de duda. Que nosotros pensemos sobre las obras de Dios y vemos cómo esto es real a través de todas las escrituras. Usted lea los salmos. Cuando usted lee los salmos, cada vez que un hijo de Dios, un israelita está en problemas, cada vez que un israelita está sacudido por la duda, usted encuentra que la manera que esa persona se corrige a sí mismo es recitar las obras históricas de Dios. En toda la escritura, especialmente los salmos. Cuando el salmista pasa por un momento de duda, siempre recuerda que las obras de Jehová. Los salmos están llenos de estas cosas. Toda la Biblia. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, con el primer mártir cristiano, Esteban, está a punto de ser apedreado a muerte. Él intentó hacer comprender a los judíos e incrédulos los hechos que Dios estaba obrando en la nación. Y él los atacó su incredulidad. ¿Cómo? Rastreando las historias de las obras de Dios con el pueblo. Recuerden lo que Dios ha hecho. No sean incrédulos. Recuerden todo lo que Dios ha hecho a través de las edades, a través de los tiempos, a través de los siglos. Recuerden las obras de Dios. Entonces, usted puede leer en Hechos capítulo 7, Esteban simplemente se fue hasta atrás a la historia de la nación y le reveló a estos judíos incrédulos cómo Dios estaba tratando con ellos. El Nuevo Testamento, usted recuerda, hubo un momento cuando el gran Juan el Bautista, por un momento perdió su fe. El hombre del cual Jesús dijo en Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Un hombre de gran fe, pero por un momento tiene sus dudas. Dice la palabra que en Mateo 11, que Juan envió a uno de sus discípulos y le hace a Jesús una pregunta muy importante. Le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esta palabra, no estoy seguro que tú seas el Mesías. Un momento de duda. Juan el Bautista. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 11, versículos 4 al 6. Le dice Jesús a aquel mensajero, al discípulo de Juan, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados. Estamos hablando aquí de las obras. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres os es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Otra vez más, deja que mis obras hablen por mí. Mis obras hablan por mí. Entonces, podemos también ver, mis hermanos, las obras de Dios en la historia. Y una vez más, esto es para nosotros. Esta palabra es para usted y para mí. Especialmente si usted está pasando por un momento difícil, donde su fe está siendo sacudida, donde usted siente a veces duda de que Dios está escuchando. Deje que esta palabra, el Espíritu Santo ministre su vida. Vemos las obras de Dios en la historia. Aquí, mis hermanos, en las obras de Dios es donde debe descansar nuestra fe. En las obras de Dios. ¿Usted recuerda? Tomás, uno de los discípulos de Jesús, cuando escuchó hablar de las historias de la resurrección, cuando escuchó hablar de la resurrección de Jesús, ¿qué hizo Tomás? No lo creo. No lo creo. Para él, las palabras de la resurrección fueron o eran solamente palabras. Y aunque la estaba escuchando de personas, de hombres y mujeres en quienes él creía, la historia parecía ser muy increíble. Él no podía creerla, no podía aceptar esas palabras. ¿Te recuerda? Dice la palabra que Jesús se le apareció a Tomás cuando estaba reunido con los otros discípulos. Y Jesús no argumenta con él, no le pregunta, ¿por qué no crees? No lo regaña. Simplemente, en capítulo 20 de Juan, dice que Jesús le dice, pon aquí tu dedo, Juan, a Tomás. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Las obras obran por sí mismas. Entonces, son las obras de Dios en la historia, mis hermanos, que convenció a este hombre, a este salmista en este tiempo de duda. Y es por eso porque los hechos históricos de la fe cristiana siempre están bajo ataque. Porque es aquí donde el punto donde la incredulidad siempre hace su entrada. Cuando estamos en los momentos más frágiles, más débiles, cuando estamos en momentos difíciles, que viene la incertidumbre, que viene la falta de creencia, la incredulidad. Es aquí donde Satanás quiere destruir la credibilidad de las obras de Dios. Pero no lo puede porque la obra de Dios la encontramos en la historia. El uso de cada arma que Satanás usa es a ridiculizar a los cristianos. ¿Ustedes creen en eso? No puedo creer que ustedes creen en la Biblia. Se burlan de los cristianos. Hoy en día buscan desacreditar las escrituras. Lo que fue escrito no era verdad. Jesús tuvo esposa, tantas cosas que han inventado intentando destruir la credibilidad de la escritura. Pero mis hermanos, nosotros estamos basados, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. La palabra no cambia. Entonces solamente todo eso es un enorme intento a romper el fundamento de la actividad de Dios en la historia. ¿Por qué? Porque es allí donde descansa nuestra fe, en las obras de Dios. Es la única base sólida donde puede descansar la fe. Nuestra fe, mis hermanos, no es un pensamiento, no es una teoría, es una verdad. Y tenemos pruebas históricas que dan validez, pues prueban que nuestra fe es verdadera. El Salmo 11, versículo 3 dice así, el salmista: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si alguien puede desacreditar la Biblia, si alguien puede deshacer las pruebas de evidencia de las obras de Dios, ¿qué hace justo? ¿Qué vamos a hacer como nosotros como justos? Y es una pregunta sin respuesta. O como pregunta Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si no es verdad lo que hemos creído, entonces estamos perdiendo el tiempo. El salmista lo reconoce con franqueza, con valentía. Es por eso que es importante, mis hermanos, nosotros resistir a aquellos intentos de destruir la credibilidad de la Escritura. Usted ha creído la palabra,
Agárrese, aférrase a la palabra. La palabra es verdad. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el enemigo. La palabra es verdadera. Es importante, mis hermanos, aferrarnos a la palabra del Señor. Reconozcamos que nuestra fe descansa sobre los hechos inquebrantables de las grandes realidades, de las grandes obras de Dios a través de toda la historia humana. Ahora, ¿qué hacen las obras para fortalecer nuestra fe de esta manera? ¿Qué es lo que hay en las obras? ¿Por qué la fe se basa en las acciones de Dios? En primer lugar, las obras de Dios, mis hermanos, derivan su valor, son valuables por el hecho que son evidencias objetivas, algo que está fuera de nosotros, evidencias fuera de nosotros. Nuestra fe, si nuestra fe está descansando solamente sobre sentimientos subjetivos interiores, entonces por eso sentimos inseguro, incertidumbre. Todos hemos aprendido en nuestra vida que nuestros sentimientos no son muy confiables. Nuestras emociones no son confiables. A veces nos engañan nuestros sentimientos. Nuestras emociones nos engañan. Entonces, si buscamos evidencia confirmatoria dentro de nosotros mismos, no la vamos a encontrar. Necesitamos encontrar algo que podemos tocar, podemos ver, para confirmar y para fortalecer nuestros sentimientos interiores. Y esto es algo muy importante, un valor muy peculiar de las obras de Dios. Porque las obras de Dios no están basadas en las ideas, filosofías o especulaciones, sino que las obras de Dios están basadas sobre cosas duras, tangibles, concretas, comprobables, que sucedieron en la historia humana. Estas palabras pueden ser por todas las personas. No es mi pensamiento, no es lo que yo pienso, no es mi sentimiento, no es mi filosofía, no. Gente puede comprobar las evidencias de las obras de Dios. Entonces, cuando tenemos obras y eventos que pueden ser vistas y presentidas por muchas personas, tenemos confirmación de muchas personas que ahí entonces descartan la posibilidad de alucinaciones o imaginaciones. Y este es el verdadero valor de las obras, especialmente las obras de Dios. Por ejemplo, primeramente, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, usted recuerda, hemos leído, hemos estudiado los eventos del Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Y esto, mis hermanos, a través de los años, de los siglos, ha formado la base de la fe para los israelitas, para el pueblo de Israel. A través de todos los eventos de la historia, Israel siempre se refiere ¿a qué? A los eventos del Éxodo. Eventos concretos. En los Salmos también siempre se hace referencia a estos eventos. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios sacó a los hijos de Israel, los trajo y trajo las plagas sobre Egipto, cuando Dios forzó a Faraón a abrir la puerta para dejarlos ir, como Dios los alimentó en el desierto, como Dios cuidó de ellos en el desierto, como Dios les dio agua, les dio alimento, cuando Dios los dirigió con la columna de fuego de noche y una nube de día, mis hermanos, todo esto, evidencia de la obra de Dios. Y todos estos eventos, naciones enteras estuvieron involucrados en estos eventos. No una persona, no un grupito de personas, naciones enteras fueron testigos de estas obras de Jehová. Miles y millones de personas vieron y participaron en estas cosas. Los detalles de todo esto son conocidos a través de todo el mundo entero, el mundo antiguo también. Cuando Israel llegó a la orilla del río Jordán, mis hermanos, estaban a punto de entrar. Los espías regresaron de Jericó y encontraron que la gente ya estaba desanimada. La gente de Jericó estaban derrotada. ¿Saben por qué? Porque habían escuchado hablar de las obras del Dios Todopoderoso y estaban ya desanimados. Este milagro ha sido anunciado por toda la tierra. No se puede negar que existe el Dios de gran poder. Ese es nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios, mis hermanos. El Dios del pueblo de Israel es nuestro Dios. Entonces, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento nos habla de las obras de Dios. Pablo dice en Hechos 26, 26, pues no se ha hecho esto
en algún rincón. No, muchas personas son testigos. Especialmente el supremo hecho, la suprema verdad, realidad de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice la palabra que no solamente se apareció a una persona o dos personas, se apareció a grupos de 2, 5, 11, dice a un grupo de más de 500 personas. Todos vieron a Jesucristo en su cuerpo resucitado. Ellos dan testimonio al hecho que Jesucristo se levantó entre los muertos. Pablo lo dice, que muchos estaban vivos aún cuando él estaba escribiendo a los Corintios. 1 Corintios 15, versículo 6. Dice que se apareció a más de 500 hermanos. Dice que muchos todavía están vivos. Son testigos de las obras de Dios, resultando de Jesucristo de entre los muertos. Todos estos eventos son prueba. Y mi hermano, usted que está teniendo dudas en su fe, no se sienta mal. Esta palabra es para usted. Para eso fue escrito este salmo. Pero yo quiero que usted vea que todas estas son evidencias, pruebas que Dios está obrando. El tipo de prueba que usted puede comprobar con sus sentidos, cuando más lo necesita, usted puede ver que nuestro Dios es real. Es una gran ventaja de las obras de Dios. Las obras de Dios son atemporales. Esta palabra son contemporáneas. Esta palabra permanecen en la historia humana. No solamente fue algo que sucedió hace 2000, 3000, 4000 años, no. Continúan las evidencias hoy en día. Si usted va a Tierra Santa, en todo lugar que usted voltea, hay evidencia por todos lados de las obras de Dios. En Hebrón está un edificio que fue edificado sobre la cueva de Macpela. Ese edificio que está ahí. Yo estuve ahí. ¿Sabe qué es importante ese edificio? Ahí está la tumba de Abraham. Yo quiero que usted piense en eso un momentito. Ahí en ese edificio fue edificado sobre la cueva de Macpela, donde está sepultado Abraham. El gran pionero de la fe, del cual leemos en la Biblia, que vivió 2000 años antes de la cruz. 2000 años antes de Jesús. Y aquí estamos nosotros hoy, 4000 años después de la cruz. Y la Biblia registra el lugar exacto donde está Abraham sepultado. Evidencia que él vivió grandes obras. Muchos hemos tenido el privilegio, como dice mi padre, de caminar en estos lugares donde la Biblia registra las obras de Dios. El área del templo es un lugar allí donde estuvo el templo de Salomón, el templo de Herodes. Lugares donde Jesús mismo caminó. Jesús mismo caminó a estos lugares. Las piedras claman la historicidad de estos eventos. El muro de lamento que vemos ahí, el muro de lamento, mis hermanos, está ahí como un silencioso pero poderoso testimonio de los eventos históricos del Nuevo Antiguo Testamento. Ahí caminó Jesús. Tuve el privilegio de caminar sobre los adoquines, que son las piedras donde Jesús estuvo frente a Pilato. En este lugar estuvo Jesús frente a Pilato. Si usted va, usted encuentra ahí en las piedras marcado donde los soldados romanos jugaban juegos en las rocas, marcaban las rocas mientras esperaban que se llevaran a cabo los juicios en las cortes. Ahí ellos jugaban juegos ahí fuera. He también tenido el privilegio de estar frente a la colina donde Jesús fue crucificado. Entiendo por qué los hebreos lo llaman el lugar de la calavera. Usted puede verlo, evidencia. No es una idea, una filosofía. Evidencia
que lo que la palabra dice es verdad. He caminado junto a la orilla del mar de Galilea, donde hay una ruina. Esta ruina de una sinagoga que está enfrente de la casa de Pedro, donde se cree que Jesús mismo ahí fue a enseñar. Ha ido lecciones Jesús. Evidencia. Capernaum, sí, tiene Capernaum, aquí está. Evidencia que Jesús anduvo en estos lugares. No es una historia, no es una fábula, no es una invención, como dicen muchos. Jesús anduvo aquí en la tierra. Tenemos evidencia. He visto muchas de las escenas mencionadas en la Biblia y todos sirven, mis hermanos, como evidencia confirmatoria que esto no es un sueño, no es una ilusión. Fue el hecho que Dios obró y está obrando en la historia de la humanidad. Entonces, la Biblia, mis hermanos, está basada en la historia que usted puede probar con realidad. En su momento de prueba, usted puede estar seguro que lo que dice la Biblia es verdad. Una vez más, la resurrección de Jesucristo, la presencia de la iglesia cristiana hoy en día confirma que ese evento sucedió. Más de 2000 años, Jesucristo se levantó entre los muertos. ¿Cómo podemos explicar, mis hermanos, cómo un grupo extraño de personas a través de toda la historia han estado absolutamente convencidos que Jesucristo se levantó entre los muertos, resucitó entre los muertos? ¿Cómo podemos nosotros explicar los cambios en los apóstoles? Tremendas diferencias psicológicas entre sus acciones antes y después de la resurrección. Solamente podemos decir que tiene que ser que la resurrección es verdad, es un hecho verdadero. Y usted y yo estamos aquí esta mañana adorando, alabando al Señor Jesucristo, que murió y resucitó más de 2000 años. Es un testimonio a la verdad que Jesucristo es verdad y la palabra de Dios es la verdad. Somos nosotros un grupo pequeño entre millones de personas que podemos ser, somos testigos del cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida, que el Cristo resucitado ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si eso no es prueba suficiente, entonces ¿qué es? Las obras de Dios en la historia, no solamente en el pasado, pero también en el presente. Esta es la cura para la duda. Recuerde las obras de Dios en el pasado. No solamente en la historia, en la Biblia, pero en su propia vida. ¿Cuántas veces no le ha escuchado el Señor? ¿Cuántas veces no ha hecho cosas maravillosas en su vida? Son hechos inmutables, no cambian de las acciones de Dios. Ahora, déjeme compartir el proceso. Porque el salmista nos revela también el proceso por el cual él vio el valor de las obras de Dios. Hay dos pasos. Primeramente, versículo 11. Dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, el primer paso número 1 es, me acordé, haré yo memoria. Pero el segundo paso, versículo 12, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Primero, me acordé, haré mi memoria. Pero luego dice el segundo paso, meditaré en tus obras. Meditar, ¿qué significa eso? No es suficiente solamente recordar. Es muy importante, entendamos esto. No es suficiente solamente recordar, pero tenemos que pensar a través de su significado. ¿Por qué son importantes estas cosas? Las recordamos, pero ¿por qué son importantes? Eso es lo importante para nosotros. Meditaré sobre ellas, pensaré sobre ellas, me concentraré en ellas para ver cuál es el significado de estos acontecimientos. Eso es lo importante. Y es aquí el problema de muchos cristianos hoy en día, que no llegan al segundo paso. Solamente al primero piensan de las obras de Dios, lo que Dios ha hecho en sus vidas, en la historia o en la vida de otra persona. Piensan de la resurrección y otros eventos en la historia, pero como que esperan algún tipo de reacción automática que suceda. Piensan que solamente con pensar sobre los eventos debe hacer algo en sus vidas, pero no. Dice el salmista, no solamente voy a recordarme aquellas cosas, voy a meditar sobre ellas, voy a reflexionar sobre ellas, voy a pensar sobre ellas.
¿Qué significa esto? ¿Cómo me afecta esto? Lo que el Señor ha hecho, la obra de Dios, ¿cómo? ¿Qué significan? ¿Cómo me afectan? ¿Cuál es el significado de los eventos de las obras de Dios? Cuando el escritor comienza a hacer eso, entonces viene la respuesta. Cuando nosotros aprendamos, mis hermanos, no solamente a recordar las obras, pero a meditar, a encontrar el significado, cómo nos afecta a nosotros, entonces viene la respuesta. Me atrevo a decir, esa es la razón por la cual muchos cristianos son débiles hoy. Porque muchos conocen la historia. Aún personas que no son cristianas conocen la historia del Éxodo. Pero para nosotros tiene que ser algo diferente. Por eso dice el salmista, no solamente voy a recordar o reconocer los hechos, ¿qué significan para mí? Y muchos cristianos hoy en día no quieren meditar sobre los eventos. No quieren tomar el tiempo para pensar, para meditar sobre lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, para llegar a una comprensión significativa del significado de las acciones de Dios. Entonces, el salmista nos está diciendo aquí, es tiempo que aprendamos a enfocarnos y pensar acerca de lo que Dios ha hecho. No solamente recordar las obras, pero ¿qué es el significado para nosotros? En los versículos 13 al 15, Él nos da los resultados de su meditación. Cuando dice el masista, cuando yo medité, no solamente recordé las obras, pero medité en ellas, ¿cuáles fueron los resultados de su meditación? Versículo 13, una declaración general. Dice, oh Dios, santo es tu camino. Y luego hace la pregunta, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Esta es la conclusión a la cual Él ha llegado. Y luego los versículos 14 al 15, Él nos da ciertos detalles de cómo Él llegó a esta conclusión. Dice así, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Yo quiero que usted note que en su conclusión, Él llega últimamente a reconocer la santidad y la grandeza de Dios. Él viene, su conclusión, después de meditar, no solamente recordar las horas, meditar en ellas, Él llega a esta conclusión, la santidad y la grandeza de Dios. Y esto es importante, porque esto es el fundamento de la fe. La santidad, la grandeza de Dios. Cuando nosotros lleguemos a este punto, que reconozcamos, que entendamos que nuestro Dios es santo y grande. Cuando llegue a nuestro entendimiento la santidad y la grandeza de Dios, entonces eso va a ser la diferencia. Como dije, todo mundo conoce la historia. Yo tuve muchos profesores en la universidad que conocían la Biblia al revés del derecho, pero no habían llegado a meditar. ¿Qué significa esto para mí? Cuando nosotros llegamos a entender lo que las obras de Dios significan para nosotros, llegamos a concluir que nuestro Dios es santo y nuestro Dios es grande. Y siempre es el fundamento de la fe. Siempre la fe es fuerte cuando estamos conscientes de estas dos grandes verdades. Lo que le llevó a este hombre a su entendimiento fue esto. Él entendió el poder sobrenatural y el amor redentor de Dios. Y esos son los pasos que lo trajo a su conciencia de la grandeza de Dios. Él reconoció que su Dios es grande, que Dios es poderoso, que aunque la prueba viene y trae dudas a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando nos ponemos a meditar en las obras de Dios, una vez más surge la fortaleza de nuestra fe. Nuestro Dios es poderoso, sobrenatural. Su amor para nosotros es incomparable, mis hermanos. Y quiero terminar con esto. Una gran verdad. Dice el versículo 13. Ahora en esta comprensión suprema, escribe así. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?
Su meditación en las obras de Dios lo llevan a estar finalmente delante de Dios mismo y sentir algo del asombro en el espíritu que todos sentimos cuando consideramos la perfección moral de nuestro Dios, la santidad de Dios, la ausencia total de error, pecado y de maldad de la vida de Dios. Cuando estamos ante la presencia de Dios y reconocemos santidad, algo sentimos nosotros en nuestra vida, reconocemos que nuestro Dios es santo y todopoderoso y no hay nada que no puede hacer. Él ha llegado ahora más plenamente al pensamiento que detuvo su declive. Cuando él llegó, cuando parecía que iba a perder su fe, ahora llega el punto cuando reconoce, aquí me detuve, ¿por qué? Porque reconocí la grandeza de mi Dios, la santidad y el poder sobrenatural de Dios. Él vio lo que lo estaba hundiendo nuevamente en incertidumbre, la confusión, la falta de palabras sobre su vida. Pero ahora él reconoce que él está ante uno que es incomparable. Nuestro Dios es incomparable, mis hermanos. Nadie que se compare con nuestro Dios, que se iguale a nuestro Dios. Él es Dios eterno, creador y sustentador de todas las cosas. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Y me encanta lo que dice el apóstol Pedro en Juan capítulo 6, 68. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Solamente a ti, Señor. ¿A quién iremos? Solamente a ti. Y ese es el punto donde este hombre ha llegado, el salmista, a reconocer. No hay nadie más que podamos recurrir. Señor, ¿a quién iremos? Sino, una vez más, a ti. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Y mis hermanos, no hay otro lugar en el cual podemos nosotros encontrar lo que necesitamos. Solamente en la presencia de Dios. Todos como humanos tenemos que tener algo. Un Dios a quien seguir. Una voz a quien obedecer. Y el salmista ha llegado a aquel lugar donde está tan impresionado con el poder, la grandeza y el amor de Dios que él dice, versículo 13, Dios santo es, Dios es grande, Dios santo es, Dios es grande, Dios santo es, mi Dios es grande, no hay nadie como mi Dios. Esta mañana usted cobre ánimo, mi hermano, mi hermana, cobre ánimo, no está solo. Dios es santo y Dios es grande y Dios le ama a usted y Dios va a hacer la obra. Una vez más, cobre ánimo. No es que la duda le gane. El Dios que usted ha creído, el Dios todopoderoso. No está solo. No está solo. Esta palabra es para usted, mi hermano, mi hermana, que está atravesando un momento difícil. Dios es santo y Dios es grande. Recuérdalo, medite en esas palabras y vas a reconocer la grandeza de Dios. Dios va a obrar en tu situación. Le invito a poner sobre sus pies. Vamos a orar por las necesidades. Voy a pedir que pase mi esposa. Y voy a invitarle a usted